Los rotores ya estaban girando cuando me arrastraron por la pista, y yo sabía dos cosas con absoluta certeza. El hombre que esperaba en ese helicóptero había escuchado cada palabra del protocolo de mi padre, y en ese momento estaba decidiendo si valía la pena mantenerme con vida. No comprendí hasta más tarde que esa llamada telefónica fue el momento en que mi vida se dividió en dos. Esta mañana, en el caos climatizado de la terminal de aviación privada de Polarmo, estaba arreglando los errores de otras personas y tratando de no pensar en el hecho de que mi jefe estaba decidiendo si valía la pena mantenerme en mi puesto. Sarafina, tenemos un problema. La voz de Marco crepitaba a través de los auriculares, tensa por el tipo de pánico que significaba que alguien importante estaba a punto de enfurecerse. El jet de Marsella. Número de cola incorrecto en la preautorización de aduanas. Ya estaba abriendo el archivo antes de que terminara de hablar. 3 pantallas, 6 ventanas, mis dedos moviéndose por sistemas que a la mayoría de los coordinadores les llevaba años aprender a manejar a ciegas. El error saltó a la vista inmediatamente. Un dígito transpuesto que habría dejado en tierra un avión de 60 millones de euros y abandonado a un diplomático francés que sin duda llevaba listas. Arreglado, dije, subiendo la documentación corregida. Nueva autorización aprobada. Nunca sabrán lo que pasó. Silencio. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? 90 segundos. Más silencio. Me imaginaba a Marco en su oficina acristalada, luchando con el hecho de que acababa de salvar su trabajo por 4ª vez en un mes y seguía cobrando como alguien que contestaba al teléfono. Buen trabajo. Finalmente lo consiguió. Pero Sarafina, sobre la próxima revisión, esa en la que decides si mi riesgo de reputación merece la pena mantenerme en el empleo. Su exhalación fue respuesta suficiente. Mi padre llevaba muerto 3 años, pero en ciertos círculos, ser la hija de Antonio Doe significaba que eras un activo o un pasivo. Marco había decidido a qué categoría pertenecía yo. Lo discutiremos la semana que viene, dijo, lo que significaba que ya había decidido. No respondí. Solo registré la corrección, preparé las 3 siguientes salidas e intenté no calcular cuántos días me quedaban antes de que el riesgo reputacional se convirtiera en ex empleada. El mundo de la aviación era pequeño. Si te ponían en la lista negra de Polarmo, tenías suerte si conseguías coordinar vuelos de carga en Albania. Mi teléfono vibró. Un número desconocido con un prefijo internacional que no reconocí. Casi no respondí. Debería haber confiado en mi instinto. Pero mi padre me enseñó que algunas llamadas no se pueden ignorar. Así que me alejé de mi escritorio y me dirigí a un rincón tranquilo cerca del pasillo de mantenimiento y respondí en el idioma que él me había enseñado para emergencias. Pronto chía. La voz al otro lado era más vieja. Un hombre tembloroso. Antonio. El protocolo de Antonio. Necesito el protocolo. Se me heló la sangre. Nadie debería tener este número. Nadie debería conocer esa frase. ¿Quién es? Dijo que si pasaba algo, su hija reduciría la velocidad. Mi cerebro operativo se puso en marcha de la misma manera que cuando los aviones se desviaban en pleno vuelo y los ricos empezaban a amenazar con demandas judiciales. ¿Dónde estás? En el refugio de Reagusa, pero lo han descubierto y vienen a por mí. Tengo 12 días antes de testificar y me van a matar antes de que pueda hacerlo. 12 días y un testimonio contra alguien lo suficientemente peligroso como para perseguir a testigos en supuestos refugios. ¿Qué necesitas? Dijo que podías mover gente, que tenías contactos. Así era. El último regalo de mi padre había sido el conocimiento. ¿Cómo leer manifiestos? ¿Cómo cambiar de ruta sin levantar sospechas? ¿Cómo trasladar a alguien de forma invisible cuando los canales legales estaban comprometidos? Había protegido a 3 testigos antes de que alguien decidiera que sabía demasiado. Puedo ayudar, dije, pero necesito comprender la amenaza. ¿Quién ha comprometido el refugio? No lo sé, pero están cerca. Lo siento. Fue entonces cuando lo oí. Una respiración, no del testigo, sino de algún otro lugar de la línea. Escuchando, grabando, triangulando. Cuelga el teléfono, dije en italiano, rápido y con brusquedad. Destrúyelo. Encontraré otra forma de comunicarme contigo. La línea se cortó, y en el repentino silencio de ese pasillo de mantenimiento, comprendí 3 cosas con una claridad perfecta y terrible. Alguien acababa de oírme hablar en siciliano. Sabían que estaba conectado con el testigo y ya se estaban moviendo. Mis manos no temblaban, eso era lo extraño.
Mi padre solía decir que el pánico era un lujo para la gente que tenía tiempo, y yo había heredado su capacidad para mantener la calma cuando la habitación se incendiaba. Tenía quizá una hora, quizá menos. Abrí la red de seguridad del aeropuerto en mi teléfono, escaneando las imágenes de las cámaras, como había aprendido a escanear las rutas de vuelo, buscando anomalías, rupturas en el patrón, amenazas que se movían en contra del tráfico. Ahí estaban, dos SUV en el aparcamiento ejecutivo. No era el modelo habitual para la clientela habitual. Las ventanas eran demasiado oscuras. Estaban cerca de las salidas de los coordinadores. No estaban esperando a que me fuera. Estaban esperando a ver si huía. Volví a mi escritorio como si nada hubiera cambiado. Inicié sesión en el sistema y empecé a crear un manifiesto falso. Si estaban observando mi actividad laboral, tenía que parecer exactamente alguien que no acababa de arruinar toda su vida con una llamada telefónica. Sarafina, la voz de Marco detrás de mí. Tienes una visita. Me giré. El hombre que estaba en la entrada de la terminal no vestía como los equipos de los todoterrenos. Llevaba una chaqueta de piloto, informal pero cara, y se movía por el espacio como alguien que había pasado mucho tiempo en aeropuertos, pero nunca había esperado en las colas. Señorita Dove, su acento era leve. ¿Griego, tal vez? Ha habido un cambio en la programación. La necesitan en el lugar para una verificación de salida inmediata. Eso no era el protocolo, eso no era nada. No tengo ninguna salida marcada. El cliente la solicitó específicamente. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Es sobre la consulta de ruta de Ragusa que acaba de procesar. Mi corazón se detuvo. Habían estado en mi sistema. Escuchar la llamada no era suficiente. Habían pirateado la base de datos de la aerolínea, sacado mi historial de búsqueda y ahora estaban aquí. Marco nos miró a ambos, confundido. Sarafina no hace verificaciones de campo. Ese no es su papel. Ahora sí lo es. La mano del hombre se movió hacia su chaqueta. No era un arma, era un teléfono. Tecleó algo con una mano y mi móvil del trabajo vibró. Miré hacia abajo. Una foto. El testigo. El refugio de Ragusa. Ya no era tan seguro. El helicóptero está esperando, dijo el hombre en voz baja. Puedes caminar o mis socios en el estacionamiento pueden ayudarte, pero nos vamos ahora. Lo miré a los ojos y calculé mis opciones. Si corría, me atraparían en el estacionamiento. Si luchaba, Marco saldría herido. Gritar no me llevaría a ninguna parte en una terminal llena de gente que había aprendido a no ver ciertas cosas. Voy a coger mi chaqueta, dije. Marco me agarró del brazo. Sarafina, ¿qué es esto? Un error de programación, mentí. Lo arreglaré y volveré en una hora. Apretó más fuerte mi brazo. Por un segundo, pensé que realmente me protegería. Entonces miró al hombre con la chaqueta de piloto, a los todoterrenos visibles a través del cristal de la terminal y soltó mi brazo. Una hora, dijo. O llamaré a la policía. Ambos sabíamos que no lo haría. La pista estaba fría. El viento de los rotores convirtió mi cabello en un arma contra mi cara mientras me llevaban por el hormigón. No me arrastraban, pero tampoco me daban la opción de detenerme. El helicóptero era de grado militar, sin marcas de aerolíneas. La puerta estaba abierta. Y fue entonces cuando escuché su voz por primera vez. Ponla en el asiento frente a mí. Venía del interior de la aeronave, grave y controlada. El tipo de voz que no necesitaba volumen porque tenía peso. Algo en mi pecho se tensó incluso antes de verlo. Un instinto que no quería y que no podía explicar. Como si mi cuerpo reconociera una amenaza antes de que mi cerebro pudiera procesarla. Subí. El hombre sentado frente a mí hizo que todas las amenazas a las que me enfrentaría hoy parecieran un entrenamiento. No se movió cuando entré, no se levantó, no sonrió, no hizo nada excepto mirarme con una concentración tal que convirtió el helicóptero en algo más pequeño y mucho más peligroso de lo que había sido 10 segundos antes. El aire cambió. Esa era la única forma de describirlo. La temperatura, la presión, la forma en que el sonido parecía curvarse a su alrededor. Traje oscuro, ojos oscuros, quizá cuarentón, griego o mediterráneo. Una presencia física que no se anunciaba porque no tenía por qué hacerlo. Mi corazón dio un fuerte golpe contra mis costillas. Lo odié de inmediato. La puerta se cerró de golpe. El piloto no esperó la autorización, simplemente despegó como si el control del tráfico aéreo fuera una sugerencia, no una ley.
El hombre frente a mí aún no había apartado la mirada. Sarafina, hazlo. Su voz se deslizó bajo mi piel, tranquila y deliberada. Siéntate. Ya estaba sentada, pero mi cuerpo respondió a la orden de todos modos. Enderecé la columna vertebral y aplasté las manos sobre mis muslos como si me estuviera preparando para el impacto. Respondiste a una llamada hace 43 minutos, dijo. En siciliano, utilizando un protocolo que lleva 3 años obsoleto, no sé qué, no. Se inclinó hacia adelante. El espacio entre nosotros se redujo. Apoyó los codos en las rodillas, tan cerca que pude ver el tono exacto de sus ojos, marrón oscuro, casi negro, con un borde dorado que no tenía por qué haber notado. Tan cerca que su presencia se volvió física. Una presión contra mi pecho que hacía que respirar fuera un esfuerzo. Se me hizo un nudo en la garganta. Llevaba 2 semanas escuchando esa frase. Continuó, bajando la voz, esperando a que el testigo se pronunciara, esperando a ver quién más conocía la firma de Antonio Drey. Me obligué a mantener su mirada, a no reaccionar ante el calor que se acumulaba en mi estómago, inesperado, inoportuno y completamente inapropiado, dado que en ese momento me estaban secuestrando. No estás con la organización rival, logré decir. No. Su sonrisa era afilada, fría, devastadora. Soy el hombre al que intentan destruir matando a tu testigo, y tú les acabas de decir exactamente cómo hacerlo. No es cierto. Respondiste siguiendo el protocolo en una línea comprometida, lo que significa que ahora saben que la hija de Antonio está viva, operativa, y protegiendo a alguien que necesito vivo por razones muy diferentes. El helicóptero se inclinó. Me agarré al asiento. Él no se movió en absoluto, perfectamente equilibrado, y yo vi el borde de una funda de hombro bajo su chaqueta. Me obligué a respirar, a pensar más allá de cómo latía mi pulso en mis muñecas, mi garganta, lugares de los que realmente no quería ser consciente en ese momento. Si has estado escuchando, dije, entonces sabes que estaba tratando de ayudarlo. Sé que eres coordinador de una empresa de aviación de lujo. Sé que tienes acceso a manifiestos, software de rutas y soluciones para eludir las aduanas. Sé que tu padre trasladó a 3 testigos antes de que alguien le metiera 2 balas en el pecho. Inclinó la cabeza, estudiándome como si fuera un manifiesto con un error que no podía encontrar. Lo que no sé es si eres un activo o un pasivo. Es la segunda vez hoy que alguien me llama eso. Entonces estás teniendo un día muy malo. Se recostó. La distancia entre nosotros volvió a abrirse y pude respirar correctamente por primera vez desde que se había inclinado hacia mí. Me llamo Lucián Corinthus. Dirijo redes logísticas en toda Sicilia, puertos, almacenes, protección. Y ahora mismo, el sindicato provenzano está intentando apoderarse de mi corredor demostrando que soy lo suficientemente débil como para ser utilizado como cebo. Y yo soy el cebo. Tú eres la prueba. Sus ojos no se apartaron de los míos. Te utilizarán para encontrar al testigo. Lo matarán, me inculparán por imprudencia y romperán mis alianzas, a menos que yo actúe primero. ¿A dónde vamos? A un hangar a las afueras de Marsala. Es seguro, fuera de la carretera. Me observó mientras procesaba la información. Observó el momento exacto en el que comprendí que no tenía ninguna ventaja ni salida. Vas a contarme todo lo que sabes sobre ese testigo, y luego vas a ayudarme a mantenerlo con vida durante los próximos 12 días. Y si no lo hago, la gente de Provenzano te encontrará, te interrogará y te matará cuando dejes de ser útil. Lo dijo como si fuera un informe meteorológico. Objetivo, inevitable. Te convertiste en parte de esto en el momento en que contestaste ese teléfono. Lo miré fijamente, miré el arma, la puerta cerrada y al piloto que definitivamente no iba a ayudarme. Ahora me temblaban las manos, no por miedo, sino por la adrenalina, por el espacio reducido, por el hecho de que mi cuerpo estaba haciendo cosas que no podía permitirme. Al fijarme en cómo se movía, en cómo su voz envolvía ciertas palabras, en el calor que aún sentía en el estómago, lo reprimí, lo enterré y me concentré. Necesito garantías, dije, y él levantó una ceja. Estás negociando. Dijiste que no sabes si soy un activo o un pasivo. Eso significa que aún no has decidido qué hacer conmigo. Mantuve mi voz firme, profesional, el mismo tono que usaba con los diplomáticos que pensaban que gritar les conseguiría una autorización más rápida. Así que sí, estoy negociando.
Por primera vez, algo cambió en su expresión. No era exactamente una sonrisa. Era algo más oscuro, más interesado. ¿Qué quieres? El testigo sigue vivo, independientemente del trato que estés negociando. Testificará dentro de 12 días. De acuerdo. Siguiente. Mi trabajo. Y no puedo ayudarte si me incluyen en la lista negra de todas las redes de aviación de Europa. Yo me encargaré de Marco. Su tono sugería que Marco estaría muy motivado para cooperar. ¿Qué más? Límites. Lo miré a los ojos aunque me sentí como si estuviera tocando un cable con corriente. Te estoy ayudando a resolver un problema. Esto no es, no eres mi prisionero. Terminó la frase como si la hubiera oído antes. Eres un contratista con condiciones. Yo respeto las condiciones. ¿Se lo preguntas a cualquiera que haya trabajado conmigo? Su sonrisa era peligrosa. De esas que me revuelven el estómago de una forma que me niego a reconocer. Yo cumplo mi palabra. Romperla es lo que cuesta más. El helicóptero comenzó a descender. A través de la ventana, pude ver un hangar privado, aislado, rodeado de campos vacíos y con una única carretera de acceso. Sin testigos, sin cámaras, sin ayuda. Una cosa más, dije, con la garganta apretada por razones que no tenían nada que ver con el miedo. Si hago esto, si te ayudo a mantener vivo al testigo durante 12 días y a resolver tu problema con Provenzano, no serás mi dueño. Cuando haya terminado, me iré sin ataduras. Lucian me estudió durante un largo momento. Su mirada recorrió mi rostro, lenta, minuciosa, como si estuviera memorizando detalles que podría necesitar más adelante. Mi pulso se aceleró de nuevo. Traidor, como era. Entonces extendió la mano. Trato hecho, se la estreché. Su apretón era firme, cálido, su palma áspera en algunos puntos, lo que sugería que no se limitaba a dar órdenes desde detrás de un escritorio. Y odié absolutamente, darme cuenta de que su pulgar rozó una vez mis nudillos antes de soltarme. No fue un accidente, fue una prueba. Mi respiración se entrecortó. Él lo oyó. Sabía que lo había hecho porque algo brilló en sus ojos. Conciencia, confirmación en un cazador que reconoce a la presa que acaba de mostrar su garganta. Los patines tocaron tierra. Los rotores comenzaron a ralentizarse. «Bienvenida a mi mundo, Sarafina», dijo Lucian, poniéndose de pie. El helicóptero de repente pareció más pequeño con él de pie. Su presencia llenaba espacios que 2 segundos antes eran respirables. Tenemos 12 días para mantener con vida a un testigo y destruir al hombre que intenta utilizarlo en mi contra. Intenta no morir el primer día. Abrió la puerta y salió al viento. Y yo me quedé allí sentada, con el pulso aún acelerado, la piel aún caliente donde me había tocado, y me di cuenta con perfecta y fría claridad de que acababa de aceptar pasar 12 días en estrecha proximidad con un hombre que hacía que mi cuerpo olvidara todos los pensamientos inteligentes que había tenido jamás. 12 días. Probablemente podría sobrevivir 12 días. Me desperté a la mañana siguiente en una habitación que no era la mía y con la ropa del día anterior, con la claridad que solo se obtiene al dormir en un lugar cuyas puertas se cierran con llave desde fuera. El contenedor estaba en silencio. La luz de la madrugada se filtraba a través de las rendijas de las paredes metálicas, tiñendo todo de gris y dándole un aspecto industrial. Me senté en el catre, me pasé las manos por el pelo e intenté recordar la última vez que había tomado una decisión tan catastróficamente estúpida. 12 días con un señor del crimen griego. 12 días para mantener con vida a un testigo. 12 días para demostrar que no era un lastre. Llamaron a la puerta. ¿Estás despierto? La voz de Dante, áspera, impaciente. Sí, el jefe te quiere en la sala de guerra. 5 minutos. Me levanté, me arreglé la ropa e intenté parecer alguien que no acababa de aceptar cometer múltiples delitos antes del desayuno. La sala de guerra se había ampliado durante la noche. Más pantallas, más mapas, más gente moviéndose con una eficiencia que sugería que llevaban haciendo esto mucho antes de que yo apareciera. Lucian estaba de pie junto a la mesa central, revisando algo en una tableta. Se veía diferente a la luz del día, menos como una amenaza en un helicóptero y más como alguien que dirigía un imperio que requería hojas de cálculo. Levantó la vista cuando entré. «Al final dormiste. Bien, lo vas a necesitar». Hizo un gesto hacia la mesa. «Tenemos un problema». Me acerqué. El mapa mostraba a Sicilia marcada con alfileres de colores y líneas de ruta
que reconocí de la logística de la aviación. Provena no ha estado moviendo envíos a través de mi corredor sin autorización. Lucien dijo que había utilizado puertos que yo controlaba, aduanas que yo había pagado, rutas que yo había construido, y que lo había estado haciendo durante 3 meses. ¿Cómo es posible? Porque alguien de mi red le ha estado dando acceso. Sacó una tableta y me mostró los registros de rutas. Estos son los manifiestos de carga del almacén de Trapani. ¿Notas algo inusual? Escaneé los datos. Me llevó unos 90 segundos ver el patrón. Las declaraciones de peso no coinciden con las capacidades de los contenedores. Dije que estos envíos figuran como equipo agrícola, pero el tonelaje es incorrecto. Demasiado pesado para maquinaria, demasiado ligero para carga a granel, lo que significa que alguien está transportando otra cosa y utilizando cubiertas agrícolas para evitar la inspección. Saqué 3 manifiestos específicos y miré las marcas de tiempo de las autorizaciones. Todos se procesaron durante horas de menor actividad, cuando el personal habitual no está supervisando. La expresión de Lucien no cambió, pero algo cambió en su postura, su atención se agudizó. ¿Cuánto tiempo te llevó? 90 segundos. Mi equipo lleva 2 semanas analizando esos registros. Dejó la tableta. Encontraste la discrepancia en 90 segundos. Es lo que hago. Lo miré a los ojos. Los manifiestos son solo rompecabezas. Aprendes a ver lo que no encaja. Durante un largo momento, se limitó a mirarme. Entonces, muéstrame cómo encontrar quién autoriza estos envíos. Acerqué la tableta y mis dedos se movieron por sistemas que no eran muy diferentes de las bases de datos de aviación. Registros de acceso, credenciales de usuario, cadenas de aprobación. La respuesta apareció en menos de 5 minutos. Aquí giré la pantalla hacia él. Las autorizaciones rotan entre 3 IDD de usuario diferentes, pero todas acceden desde el mismo terminal físico. El sistema de gestión del almacén de Trap y el patrón de acceso sugieren que se trata de alguien con un alto nivel de autorización que sabe cómo cubrir sus huellas. Dame nombres. No puedo identificar a los usuarios a partir de estos datos, pero puedo decirte el terminal, el nivel de acceso requerido y el patrón de comportamiento. Saqué un cuadro comparativo. Sea quien sea, es bueno. Está rotando las credenciales para evitar ser detectado, espaciando los envíos para que parezcan aleatorios y utilizando cubiertas de carga legítimas, pero ha cometido errores. Todo el mundo comete errores. Solo que él ha cometido unos que se ven en los patrones de datos si sabes qué buscar. Lucien estudió la pantalla y luego me miró. Acabas de identificar una brecha de seguridad que se le pasó por alto a todo mi equipo de inteligencia. Tu equipo de inteligencia buscaba personas. Yo buscaba patrones. Me alejé de la mesa, pero es más fácil ver el sistema que a la persona que se esconde en él. Sarafina, su voz era tranquila, seriosa. Esto es exactamente lo que necesito. Alguien que ve lo que todos los demás pasan por alto. Mi pulso se aceleró. Esta vez no por miedo, sino por algo más peligroso. La constatación de que él me consideraba valiosa, esencial. ¿Qué le pasa a quien quiera que esté haciendo esto? Pregunté. Yo los encuentro, los elimino. Me aseguro de que no vuelva a suceder. Su tono era pragmático, pero no los mato. No es así como opero. ¿Qué haces? Depende de si me traicionaron por dinero o por coacción. Abrió otra pantalla. En cualquier caso, pierden el acceso, la credibilidad y cualquier futuro en este mundo. Es una muerte más lenta que una bala, pero es permanente. Debería haberme inquietado. Debería haberme alejado de la forma despreocupada en que hablaba de destruir la existencia de alguien. En cambio, sentí otra cosa. Alivio porque tenía reglas. Porque la violencia no era su primera solución. Porque quizá trabajar con él durante 12 días no me convertiría en alguien que no reconocería. El día siguiente comenzó con un café que sabía como si lo hubieran hecho en una furgoneta de vigilancia y una llamada telefónica que me daba pánico. El nombre de Marco apareció en la pantalla de mi móvil. Lucien me observó mientras lo miraba fijamente. Contesta. Ponlo en altavoz. Lo hice. Sarafina. La voz de Marco era tensa, profesional. Necesito que vuelvas a la terminal. Tenemos que hablar de tu ausencia no autorizada. Estoy gestionando un asunto de un cliente durante 48 horas sin autorización. Exhaló. Seguridad revisó las imágenes. Te fuiste en un helicóptero sin distintivos, sin plan de vuelo, sin autorización. Tendría que presentar un informe. Se me revolvió el estómago. Marco.
Lucien extendió la mano. Le pasé el teléfono. Señor Bellini, dijo Lucien, con voz agradable y absolutamente aterradora. Me llamo Lucian Corinthus. Sarafina está gestionando un asunto delicado para mi organización. Volverá cuando termine el trabajo. Silencio al otro lado de la línea. Entonces Corinus no me había dado cuenta. Ahora sí. El tono de Lucien no cambió. Esta tarde recibirá una llamada de alguien a quien respeta mucho. Esa persona le confirmará que la ausencia de Sarafina está autorizada, es temporal y es esencial para mantener varias relaciones muy lucrativas con clientes de las que depende su empresa. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque si me entero de que has presentado algún informe, iniciado alguna investigación o hecho cualquier cosa que no sea proteger su puesto hasta que regrese, la próxima llamada que recibas será muy diferente. Una pausa. ¿Me he explicado? Completamente claro. Lucien terminó la llamada y me devolvió el teléfono. Lo miré fijamente. Acabas de proteger tu trabajo. Tal y como habíamos acordado, volvió a la mesa como si no acabara de hacer que mi jefe pareciera estar a punto de llorar. No me sirves de nada si te incluyen en la lista negra de las redes de aviación. ¿Quién va a llamarle? Alguien que posee el 40% de la empresa de aviación para la que trabaja Marco. Lucien buscó un contacto en su teléfono. Llamará a Marco a las 2:00. A las 2:15 tendrás una baja formal y una nota de rendimiento brillante en tu expediente. Puedes hacerlo. Puedo hacer muchas cosas, Sarafina, y la mayoría de ellas implican hacer desaparecer los problemas antes de que se conviertan en catástrofes. Sus ojos se encontraron con los míos. Tu trabajo está a salvo. Deja de preocuparte por eso y concéntrate en mantener con vida al testigo. Y así, de repente, el peso que había estado cargando desde ayer, el miedo a perder todo lo que había construido, a estar en la lista negra, a quedarme sin trabajo, se disipó. Lo había solucionado con una sola llamada telefónica. Gracias, dije en voz baja. No me des las gracias. Te lo has ganado al descubrir esa brecha. Señaló las pantallas. Ahora, pensemos en cómo contactar con tu testigo sin que Provenzano lo intercepte. Al día siguiente, dejé de contar las horas y empecé a pensar en operaciones. Operación 1. Establecer una comunicación segura con el testigo. Operación 2. Verificar si la Casa Franca de Ragusa estaba realmente comprometida o si solo era paranoia. En la operación 3, crear una ruta de extracción que Provenzano no pudiera predecir. El testigo, que se llamaba Paulo, según supe, era el antiguo coordinador logístico de una red de tráfico que trasladaba personas por Sicilia como si fueran mercancía. Había guardado registros detallados, exhaustivos y condenatorios que destruirían no solo la operación de Provenzano, sino otras 6 redes que operaban en el Mediterráneo. Y en 8 días, se suponía que iba a testificar. ¿Por qué Provenzano quiere matarlo?, le pregunté a Lucien, mientras lo veía revisar las imágenes de vigilancia de Ragusa. Si el testimonio de Paulo destruye múltiples redes, ¿por qué Provenzano se lo toma como algo personal? Porque yo lo estoy protegiendo. La voz de Lucien era monótona. Provenzano sabe que si logro trasladar a Paulo a Roma, que testifique de forma segura y demuestro que mi red puede proteger a testigos de alto valor, me convertiré en el corredor más confiable de Sicilia. Y eso lo amenaza. Lo destruye porque lo único que tiene sobre mí es su reputación. Es más ruidoso, más público, más dispuesto a dar ejemplos. Lucien se recostó en su silla. Pero si demuestro que la competencia silenciosa supera a la violencia pública, todos sus clientes acudirán a mí. Así que esto no se trata de Paulo, se trata de ti, se trata de ambos. Sus ojos se encontraron con los míos. Necesito a Paulo vivo porque se merece justicia, pero también lo necesito vivo porque trasladarlo de forma segura es la mayor victoria estratégica que puedo lograr contra Provenzano. Lo estudié, tratando de encontrar la mentira, el ángulo, la parte que no encajaba. ¿Realmente te importa?, dije lentamente. ¿Te importan las personas a las que protege con su testimonio? No me hagas parecer noble, Sarafina. No lo soy, pero algo brilló en su expresión, algo casi humano. Simplemente no me beneficio del sufrimiento. Hay formas más limpias de construir un imperio. Al día siguiente llegó la primera prueba real. Uno de los contactos de Lucien en el puerto informó de una actividad inusual cerca de la región de Ragusa.
Vehículos desconocidos, patrones de vigilancia que sugerían que alguien estaba trazando rutas y calculando tiempos. Provenano está sondeando, dijo Dante, revisando la información. Aún no se está moviendo, pero se está posicionando. ¿Para qué?, pregunté. Para cuando intentemos movernos. Lucian sacó un mapa y marcó los lugares de vigilancia. Está vigilando las carreteras, los aeropuertos, los puertos, esperando a que hagamos nuestra jugada para poder interceptarnos. Entonces no movamos a Paulo todavía. No podemos dejarlo en Ragusa 8 días más. Cuanto más tiempo permanezca allí, más probable es que Provenano lo encuentre. La frustración de Lucian era ahora evidente. Las grietas en el control que había visto durante 4 días. Tenemos que trasladarlo a un lugar más seguro. Pero todas las rutas que salen de Ragusa están vigiladas. Miré el mapa, los puntos de vigilancia, los patrones que empezaba a reconocer. ¿Y si no lo sacamos de allí?, dije. Ambos hombres se volvieron para mirarme. ¿Y si lo trasladamos más al interior? Señalé el mapa. Provenano vigila las rutas de salida, las carreteras, los aeropuertos, los puertos. Da por hecho que intentamos sacar a Paulo de la región, porque es lo lógico. Pero ¿y si lo trasladamos a otra provincia? ¿A un refugio seguro? Provenano no vigila porque no tiene sentido desde el punto de vista táctico. Tracé una ruta en el mapa. Aquí, en el interior, hay propiedades rurales alejadas de cualquier centro de tránsito importante. Si lo trasladamos por la noche por caminos agrícolas, los equipos de Provenzano no lo vigilarán. Ganamos tiempo. Lucian estudió el mapa. Es contrario a la intuición, por eso podría funcionar. También nos atrapa. Si Provenzano descubre que Paulo sigue en Ragusa, bloqueará toda la provincia. Entonces no le daremos tiempo para descubrirlo. Saqué un calendario. Nos trasladamos esta noche. Le damos 5 días en la nueva ubicación. Tiempo suficiente para que la vigilancia de Provenzano cambie de enfoque. Luego, el día 11, lo trasladaremos al aeródromo de Camiso y lo sacaremos en avión antes de que nadie se dé cuenta de que nunca planeamos una extracción por tierra. Dante miró a Lucian. Es arriesgado, pero inteligente. Lucian me miró a mí. Estás pensando como alguien que ha hecho esto antes. Estoy pensando como alguien que desvía aviones para evitar el mal tiempo y los incidentes diplomáticos. Le devolví la mirada. Son los mismos principios. Evita el camino obvio. Aprovecha el momento y la distracción. Actúa cuando todos miran en la dirección equivocada. Durante un largo rato no dijo nada. Entonces lo haremos a tu manera. Dante, coordina el transporte. Quiero que Paulo sea trasladado antes de medianoche. Dante asintió y se marchó. Lucian se acercó a donde yo estaba, junto a la mesa con el mapa. Acabas de cambiar toda nuestra estrategia de extracción, dijo en voz baja. ¿Es eso un problema? No. Su voz era suave, casi interrogativa. Es la primera vez en 3 años que alguien me da un plan mejor que el que yo ya tenía. Se me cortó la respiración, no por miedo, sino por la proximidad, por la forma en que me miraba, como si yo fuera una variable que él no había tenido en cuenta y que no podía resolver. Sarafina, dijo mi nombre como si estuviera probando su peso. Si esto funciona, si trasladamos a Paulo esta noche y Provenzano no se da cuenta, habrás salvado toda la operación. Y si no funciona, entonces ambos aprenderemos lo que pasa cuando confío en el juicio de la persona equivocada. Su sonrisa era tenue, consciente. Una vez más, había una historia ahí, una herida, algo que explicaba por qué cada decisión estratégica parecía un riesgo que él medía en función de los fracasos del pasado. Pero antes de que pudiera preguntar, Dante regresó con novedades logísticas y el momento se rompió. El 6º día fue la primera vez que vi a Lucian realmente preocupado. El traslado de Paulo había funcionado. Estaba en el nuevo refugio, rural y aislado, con 2 de las personas de mayor confianza de Lucian vigilándolo. Pero Provenzano había respondido no con violencia, sino con información. Una filtración a un periodista local sobre la hija de Antonio Dovi, trabajando con redes logísticas sicilianas. Mi nombre, mi trabajo, la historia de mi padre. Todo ello empaquetado en una historia que me hacía parecer exactamente lo que Provenzano quería. Un criminal siguiendo los pasos de otros criminales. El artículo se publicaría en 2 días a menos que alguien lo detuviera. ¿Puedes detenerlo?, le pregunté a Lucian. Puedo retrasarlo, quizá eliminarlo por completo si ejerzo suficiente presión.
Estaba revisando las opciones en su tableta, pasando por sus contactos y puntos de influencia. Pero la información ya está ahí fuera. Aunque detengamos a este periodista, Provenzano puede dársela a otros 10. Así que mi reputación quedará destruida de cualquier manera. No destruida, complicada. Dejó la tableta. Puedo manejar la narrativa. La convertiré en una historia sobre un coordinador que ayuda a las fuerzas del orden. Te haré parecer un activo en lugar de un criminal, pero requiere la cooperación de personas que no controlo por completo. ¿Funcionará? Probablemente. Me miró a los ojos, pero hay un costo. ¿Qué coste? Serás visible, conocido, conectado a mi red públicamente. Su voz era cautelosa. Pediste que tu trabajo sobreviviera a esto. Puedo conseguirlo. Pero tu privacidad, tu capacidad para salir limpio cuando esto termine, eso se vuelve más difícil. Me senté y procesé lo que realmente estaba diciendo. Una vez que mi nombre estuviera conectado a su operación, no podría simplemente desaparecer. Estaría marcado, rastreado, asociado para siempre con el tipo de mundo que mató a mi padre. Si quieres salir, dijo Lucian en voz baja, este es el momento. Puedo llevarte a un lugar seguro, pagarte por el trabajo que has hecho. Es decir, no tendrás que volver a verme después de que Paulo testifique. Y el testigo. Encontraré otra forma de trasladarlo, ¿verdad? Lo miré. ¿De verdad? Lo miré. Porque en 6 días he resuelto 2 problemas importantes que tú no podías resolver solo. La filtración del almacén, la ruta de extracción. Si me voy, ¿tienes realmente otra forma? ¿O solo me estás ofreciendo una salida que sabes que te costará la operación? Su expresión era indescifrable. ¿Importa? Sí. Porque si me ofreces la libertad sabiendo que eso condena todo lo que hemos construido, eso no es respeto, eso es culpa. Quizás sea ambas cosas. Se apoyó en la mesa. Hace 3 años, alguien se quedó en mi operación cuando debería haberse ido. Se quedaron porque los necesitaba, porque el trabajo era importante, porque los convencí de que eran esenciales. Y eso los destruyó. Sofía levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo? Dante la mencionó una vez de pasada. Me puse de pie. No soy su ilusión. Todo el mundo dice eso. Lo sé. Pero tampoco me voy a marchar. Me acerqué. Lo suficiente como para ver el agotamiento en sus ojos. El peso de dirigir un imperio que requería un cálculo constante. No porque me necesites, porque yo necesito esto. Este trabajo con un propósito que importa. Un lugar donde mis habilidades no se desperdician arreglando los errores manifiestos de otras personas. Mi voz era firme, segura. El primer día me preguntaste qué quería. Quería que el testigo viviera, que mi trabajo sobreviviera y la libertad de marcharme. Has cumplido 2 de esas cosas, y yo elijo no usar la tercera. Sarafina, publica la historia, gestiona la narrativa como creas necesario. Yo me encargaré de ser visible. Mantuve su mirada. Bart, pero me quedaré hasta que Paulo testifique, y entonces veremos si sigo queriendo marcharme. Durante un largo momento, se limitó a mirarme. Luego, tan silenciosamente que casi no lo oigo. Vas a conseguir que te maten. Quizás, pero moriré haciendo algo que importa en lugar de contestar al teléfono para un jefe que cree que soy un lastre. Algo se quebró en su expresión. No era exactamente una sonrisa. Algo más raro. Suenas exactamente como tu padre. Bien, tenía razón en la mayoría de las cosas. Di un paso atrás, dándole espacio. Haz las llamadas. Haz lo que tengas que hacer. Yo estaré aquí. Asintió con la cabeza una vez, con brusquedad. Luego sacó su teléfono y empezó a hacer desaparecer mi privacidad. El 7º día terminó como la mayoría de los días anteriores. Pantallas brillando en la oscuridad a altas horas de la noche. El tipo de agotamiento que se produce cuando se gestionan contingencias hasta que el cerebro se rinde. Estaba revisando los horarios de los vuelos cuando Lucian apareció en la puerta de la sala de guerra. Deberías dormir, dijo. Tú también, lo haré, tarde o temprano. Entró en la sala con 2 tazas de café que olían mucho mejor que cualquier cosa que hubiéramos tomado en toda la semana. Pensé que lo necesitarías. Cogí la taza. Nuestros dedos se rozaron. La misma descarga eléctrica del primer día. Aguda e innegable. Ambos lo notamos. Ninguno de los dos lo mencionó. Los artículos han sido eliminados, dijo, sentándose frente a mí. He intercambiado 3 favores y una cantidad significativa de dinero, pero ya no están.
Tu nombre sigue limpio. Gracias. El próximo será más difícil. Provénano no va a dejar de intentar desenmascararte. Bebió su café. El agotamiento era visible en su postura. ¿Pero estás segura de que quieres seguir siendo visible? Estoy segura de que no quiero huir. No es lo mismo, es casi lo mismo. Dejé mi taza sobre la mesa. ¿Puedo preguntarte algo? Puedes preguntar. Puede que no responda. Sofía, ¿qué le pasó? Su expresión se cerró. Esa no es una conversación para esta noche. ¿Cuándo es una conversación para? Quizás nunca, pero él no se levantó. No se fue. ¿Por qué quieres saberlo? Porque estás midiendo cada decisión que tomo en comparación con las suyas. Y si voy a quedarme los próximos 5 días, necesito saber con qué me están comparando. Lucien se quedó en silencio durante un largo momento. Entonces era mi coordinadora de logística. Brillante, despiadada, exactamente el tipo de persona que se necesita en este mundo. Confiaba plenamente en ella y vendió información de rutas a mis competidores porque tenían a su hermana como rehén. Tomó una decisión. La familia por encima de la lealtad. Y yo no lo supe hasta que la mitad de mi red ya estaba comprometida. Su voz era plana, vacía. Cuando descubrí por qué lo había hecho, su hermana ya estaba muerta. Y yo ya había destruido la vida de Sofía por traicionarme. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Desapareció. La he buscado durante 3 años. La he buscado. Sus ojos se encontraron con los míos, porque elegí mi herida por encima de la verdad, y no puedo deshacer eso. Se me encogió el pecho. Lo siento. No lo sientas. Me enseñó una lección importante. Su sonrisa era amarga. La confianza es una desventaja en este mundo. Los sistemas son más seguros. Entonces, ¿por qué confías en mí? No lo hago. Te estoy poniendo a prueba. Pero la forma en que lo dijo, el agotamiento, la honestidad, sugerían que ya no estaba seguro de que eso fuera cierto. Cada plan que construyes, cada problema que resuelves, cada decisión que tomas, estoy observando para ver si estás aquí. A ver si vas a esperar hasta que más te necesite para luego destruirlo todo. ¿Y qué has aprendido hasta ahora? Me miró durante un largo rato. Que das miedo, dijo en voz baja, porque todos mis instintos me dicen que eres exactamente lo que necesito. Y la última vez que creí eso perdí todo lo que me importaba. No supe qué responder. No supe cómo prometerle que no le haría daño cuando él ya había decidido que lo haría. Así que solo le dije, no me voy, no en 5 días. Y probablemente tampoco después. ¿Por qué? Porque por primera vez en 3 años, siento que estoy exactamente donde debo estar. Mantuve su mirada. Aunque te aterrorice, aunque me aterrorice. Lucien se interpuso entre nosotros. No me tocó, pero estaba tan cerca que podía sentir su calor en la forma en que el aire cambiaba cuando se acercaba a mí. 5 días más, dijo en voz baja. Y entonces veremos si sigues pensando lo mismo. Lo haré. Eso no lo sabes. Tampoco tú. No retrocedí, pero estoy dispuesta a averiguarlo. Por un momento imposible, pensé que podría besarme. En cambio, dio un paso atrás. Puso distancia entre nosotros, como si le doliera físicamente. Duerme un poco, Sarafina. El 8º día va a ser peor. Se marchó, y yo me quedé allí sentada en la oscuridad, con el pulso acelerado, y me di cuenta de que, en algún momento de esos 7 días, había dejado de ser su contratista y había empezado a hacer algo mucho más peligroso. Alguien por quien él intentaba con todas sus fuerzas no preocuparse, y alguien que fracasaba estrepitosamente en no preocuparse por él. A la mañana siguiente, el sonido de botas sobre el cemento y el tipo de caos organizado que significaba que alguien estaba a punto de tener un día muy malo. Encontré a Lucien en la sala de guerra, rodeado de su equipo principal, revisando las imágenes de vigilancia con una concentración tal que hacía bajar la temperatura. El gerente del almacén de Trapani, dijo Dante, señalando las pantallas. Hemos confirmado que es él quien autoriza los envíos de Provenzano. Lleva haciéndolo 4 meses. Traedlo aquí, dijo Lucien. Quiero que todos los miembros de la red vean lo que pasa cuando se vende acceso a mi corredor. Los vi coordinar la extracción, clínicamente eficiente, el tipo de operación que se había llevado a cabo cientos de veces antes. Nadie habló de matarlo, solo de arruinarlo de forma permanente e ineludible. 2 horas más tarde, el gerente del almacén estaba de pie en unas instalaciones de Trapani, rodeado de testigos, cámaras y la gente de Lucien,
que documentaba cada palabra. Observé la retransmisión desde Marsala. La voz de Lucien se oía clara y fría. Le diste a Provenzano acceso a mis raíces. Pusiste a mi gente en peligro. Violaste la única regla que importa en esta organización. El hombre intentó explicarse, intentó negociar. Lucien lo interrumpió con un gesto. Lo que sucedió a continuación fue eficiente, profesional, huesos rotos, reputación destrozada, contratos cancelados, asociaciones comerciales disueltas. El tipo de destrucción sistemática que lo perseguiría por el resto de su vida. Aparté la mirada. «Esto te molesta», observó Dante a mi lado. Le rompió el brazo a alguien por vender información. Le rompió el brazo a alguien por comprometer una operación que alimenta a 300 familias. El tono de Dante era objetivo. El jefe no castiga los errores, castiga la traición. Hay una diferencia. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo miré fijamente. Un instinto me gritaba que contestar sería un error. Contesté de todos modos. «Señorita Dove», la voz era más vieja. Acento siciliano culto. «Mi nombre es Santo Provenano. Creo que me ha estado buscando». Se me heló la sangre. Dante giró la cabeza hacia mí. Articuló con los labios. «Altavoz». Pulsé el botón. «No le estoy buscando», dije con cautela. «No, entonces, ¿por qué ayudó a Lucian Corinus a identificar a mi socio en su red de almacenes?» El tono de Provenano era agradable, conversacional. Por cierto, fue un trabajo impresionante. 90 segundos para detectar un patrón que mi hombre tardó 4 meses en construir. Su padre estaría orgulloso. No hables de mi padre. ¿Por qué no? Antonio era un hombre brillante, trágico en cuanto a sus principios. Le costaron la vida. Una pausa. Pero tú eres más inteligente que él, ¿no? Entiendes que la lealtad no es más que otra transacción. ¿Qué quieres para hacerte una oferta? Podía oír la sonrisa en su voz. «Vete ahora, deja la operación de Carintis. Te pagaré el triple de lo que él te ha prometido y nunca más tendrás que preocuparte por el trabajo en aviación. No estoy en venta. Todo el mundo está en venta, Sarafina. Solo es cuestión de precio». Su voz se endureció. «Pero si el dinero no te interesa, quizá te interesen las consecuencias. Porque en unas 6 horas saldrán a la luz pruebas que demuestran que me has estado pasando información sobre las rutas de Corintis durante las últimas 2 semanas». Se me revolvió el estómago. «Eso es imposible. Yo nunca... No importa lo que hayas hecho. Lo que importa es lo que demuestren las pruebas». Dejó que asimilara la información. «Corinus verá los registros, hará su auditoría y se dará cuenta de que la mujer en la que ha confiado, la mujer que ha estado dentro de su operación durante una semana, ha estado trabajando para mí todo este tiempo. No creerá en pruebas falsificadas, ¿verdad?» La risa de Provenano fue fría. «Pregúntale por Sofía. Pregúntale qué pasó la última vez que alguien en quien confiaba resultó ser un lastre. Entonces decide si realmente quieres estar allí cuando vea esos registros». La línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, con el pulso acelerado. Dante ya se estaba moviendo, activando sistemas, preparándose para lo que fuera a venir. «Es una trampa», dije. «Obviamente, es una trampa. Lo sé, pero Provenano es bueno en esto». La expresión de Dante era sombría. «Y el jefe tiene una herida por la traición. Cuando vea pruebas de que alguien lo ha traicionado, asumirá que es cierto, querrá creerte. Pero hace 3 años, alguien a quien quería destruyó la mitad de su operación». Dante me miró a los ojos. «Esos registros parecerán perfectos, y su instinto le dirá que elimine la amenaza antes de que ésta lo elimine a él». 4 horas más tarde, Lucien entró en el hangar, con aspecto de haber envejecido una década. No dijo nada, solo me indicó con un gesto que lo siguiera a la sala de guerra. Dante ya estaba allí, con la tableta en la mano y una expresión cuidadosamente neutra. «Enséñale», dijo Lucien. Dante giró la pantalla hacia mí, mostrando docenas de registros de enrutamiento. Manifiestos a los que había accedido durante la última semana. Nombres de clientes, datos de vuelos, información aduanera, todo ello junto con transmisiones cifradas a una dirección IP registrada en la red de Provenzano, con mi firma digital en cada uno de los archivos. «Yo no envié eso», dije inmediatamente. «Nunca he visto esa dirección IP y ni siquiera sé cómo configurar un enrutamiento cifrado como ese».
pero tú accedes a estos manifiestos. La voz de Lucian era plana, vacía. Sí, para que tú crearas la cobertura de la evacuación médica, para comprobar la ruta de extracción de Paulo, para analizar la seguridad de tu red. Miré entre ellos. Esto es exactamente lo que Provenzano dijo que haría. Me está incriminando para provocar tus problemas de confianza. O eres exactamente lo que pareces ser. Los ojos de Lucian eran fríos. Un infiltrado que ha estado jugando conmigo desde que te saqué de esa terminal. ¿No crees eso? No sé en qué creo. Se acercó más. Estos registros muestran transmisiones que se remontan al día antes de que te extrajera, antes de que siquiera supieras que existía. Entonces las marcas de tiempo son falsas. Los metadatos coinciden. Los protocolos de encriptación coinciden con los métodos conocidos de Provenzano. Los patrones de acceso coinciden con tus sesiones de trabajo. Su voz se volvió más baja, más peligrosa. Todo esto parece real porque él es bueno en las trampas. Me dijo que iba a hacer esto. Me llamó hace 4 horas y me advirtió que las pruebas iban a salir a la luz. Ahora estaba gritando. Control fracturado. ¿Por qué te habría contado lo de la llamada si realmente trabajara para él? Para establecer una tapadera y parecer inocente antes de que salieran a la luz las pruebas. La expresión de Lucian era una máscara. Es una jugada inteligente. Es exactamente lo que yo hago. La habitación quedó en silencio. Dante miró entre nosotros, calculando claramente lo mal que se iba a poner la cosa. Sentí que algo se rompía en mi pecho. Rabia, dolor, el tipo de traición que proviene de confiar en alguien que acaba de demostrar que siempre esperó que fracasaras. Así que eso es todo. Mi voz temblaba al ver que unos registros falsificados y todo lo que había hecho durante la última semana no significaban nada. Lo que has hecho es encontrar patrones, resolver problemas y convertirte en alguien indispensable. El tono de Lucian era clínico. Todo eso te convierte en el mejor activo que he tenido nunca o en la amenaza más peligrosa. Y no puedes saber cuál de las dos cosas eres. No, no puedo. Dio un paso atrás. Dante, llévala a la habitación de atrás. Sin teléfono, sin ordenador, sin comunicaciones hasta que verifique las pruebas. Jefe, hazlo. Dante se acercó a mí, arrepentido pero obediente. No me resistí, no grité, solo dejé que me acompañara a la pequeña habitación. Vi cómo me quitaba el teléfono y oí el clic de la cerradura desde fuera. Luego me senté en el catre y me permití sentirlo. Lucian había elegido su herida por encima de todo lo que habíamos construido, su miedo por encima de las pruebas, su pasado por encima de la posibilidad de que yo estuviera diciendo la verdad. Y yo tenía unas 6 horas antes de que decidiera que era demasiado peligrosa para mantenerme con vida. Me di 10 minutos, 10 minutos para sentir el dolor, la ira, la enfermiza comprensión de que, hiciera lo que hiciera, Lucian siempre vería a Sophia cuando me mirara. Entonces empecé a buscar una salida, pero no de la habitación. Probablemente podría conseguirlo con tiempo suficiente y las herramientas adecuadas. Salir de la acusación. La habitación no tenía ordenador, ni teléfono, ni forma de acceder a los sistemas que necesitaba para demostrar que los registros eran falsos, pero tenía una rejilla de ventilación, y donde había rejillas, había cables. Acerqué la silla, me subí, desatornillé la rejilla con el borde metálico del marco de la cama. El espacio de arriba era estrecho, angosto, pero podía ver la infraestructura, los cables eléctricos, los cables de datos, los controles de nuestro sistema medioambiental. Mi padre solía decir que las mejores rutas eran aquellas que nadie pensaba vigilar. El mismo principio se aplicaba a las redes. Saqué un cable de datos, lo pelé con cuidado con los dientes y dejé al descubierto el cableado de cobre que había debajo. Luego utilicé el cable de la lámpara, desconectado de la pared, y lo retorcí para crear un puente de inducción rudimentario y establecer una conexión. Era ilegal. Sin duda, iba en contra de todos los protocolos de seguridad informática que se habían escrito jamás. Probablemente, algo que me habría llevado a la cárcel si lo hubiera intentado en cualquier otro sitio. Pero me dio acceso de solo lectura a la red de Lucian, limitado, enterrado bajo capas de seguridad que no podía traspasar, pero suficiente. Saqué el manifiesto que Provenzano había falsificado, el que contenía mis credenciales, mis marcas de tiempo, mi supuesta traición, y empecé a buscar las costuras.
Me llevó 90 minutos encontrarlo, y las marcas de tiempo eran perfectas. Las credenciales eran perfectas. El cifrado era perfecto, demasiado perfecto, porque, oculto en los metadatos, en la parte que la mayoría de la gente nunca pensaría en comprobar, había una etiqueta de ubicación geográfica. Todos los archivos a los que había accedido desde el hangar de Marsala tenían una ubicación geográfica IP específica, hasta la instalación, el contenedor y la terminal. Los archivos falsificados tenían las mismas credenciales, las mismas marcas de tiempo, pero la ubicación geográfica era incorrecta. No era Marsala, ni siquiera Sicilia. Era Roma, una granja de servidores a las afueras de Roma, de la que nunca me había acercado a menos de 300 kilómetros. Alguien había falsificado mis credenciales, copiado mis patrones de acceso y construido una trampa perfecta, pero se había olvidado de borrar los metadatos geográficos que mostraban el origen real de los archivos. Lo documenté y copié las pruebas al único lugar al que había accedido con suficiente profundidad como para que nadie pensara en buscar allí a menos que supiera exactamente dónde encontrarlo. Luego hice algo imprudente. Creé una trampa. Si Provenzano quería pruebas de que trabajaba para él, se las daría, pero no del tipo que esperaba. Creé un manifiesto falso, un plan de ruta que parecía una operación importante de Corinthus. Carga específica, tiempo específico, destino específico, pero en realidad estaba diseñado para exponer la red de Provenzano. La ruta pasaba por aeropuertos que él controlaba, utilizaba funcionarios de aduanas a sueldo y terminaba en un almacén registrado a nombre de una de sus empresas ficticias. Lo marqué con mis credenciales, lo hice evidente, hice que pareciera que estaba preparando una entrega y lo programé para que se activara en 2 horas. Provenzano lo vería. Su gente se movería para interceptarlo y se posicionaría en el almacén, lista para reclamar lo que Lucien supuestamente estaba transportando. Excepto que Lucien no transportaría nada. Estaría observando cómo la gente de Provenzano exponía toda su operación al presentarse para reclamar un envío que no existía. Era una apuesta, una trampa que requería una sincronización perfecta y que Provenzano mordiera el anzuelo. Y si fallaba, le habría dado a Lucien pruebas de que estaba coordinándome activamente con su enemigo. Desconecté el puente, volví a colocar el gran, me senté y esperé. 90 minutos después, la cerradura hizo clic. Lucien abrió la puerta. Parecía agotado, como si hubiera pasado todo el tiempo luchando consigo mismo sobre qué hacer conmigo. He realizado la auditoría, dijo, y las pruebas son convincentes. Quienquiera que lo haya construido sabía exactamente cómo hacerlo parecer real. Se apoyó en el marco de la puerta. Pero hay un problema. ¿Cuál? Tuve. Sus ojos se encontraron con los míos. Porque todos mis instintos de supervivencia me gritan que eres una amenaza que debo eliminar, y todos los demás instintos que he desarrollado durante la última semana me dicen que no lo eres. ¿A cuál vas a hacer caso? Aún no lo sé. Exhaló y percibí el agotamiento en su voz. Dante cree que estoy siendo paranoico. Dice que Provenzano me está provocando para que cometa el mismo error que cometí con Sofía. ¿Qué error? Confiar más en mi miedo que en la persona que tengo delante. La voz de Lucien era áspera. Sofía no era del todo culpable. Las pruebas eran reales. Vendió información, pero la chantajearon. Retuvieron a su hermana. Eligió a su familia por encima de la lealtad porque no le di otra opción. ¿Qué le pasó? No le escuché. Pensé que estaba mintiendo, manipulando para intentar salvarse. Miró al suelo. Así que destruí su reputación, la expulsé de mi red y me aseguré de que nunca pudiera volver a trabajar. Su hermana murió de todos modos. Y Sofía, no sé dónde está. Ni siquiera sé si está viva. Se me hizo un nudo en la garganta. Lucien, te cuento esto para que entiendas por qué no puedo permitirme equivocarme. Tenía los ojos angustiados. Si mientes, muere gente. Si me equivoco contigo, se detuvo. Perderé a la única persona que realmente ha estado intentando salvar esta operación. No miento, quiero creer eso. Se le quebró la voz. Pero querer y saber no son lo mismo. Crucé el pequeño espacio que nos separaba. Había tendido una trampa. Le dije, mientras realizabas tu auditoría, hackeé tu sistema medioambiental. Encontré los metadatos geográficos que demuestran que esos registros fueron falsificados desde un servidor de Roma.
Creé un manifiesto falso que obligará a Provenzano a exponer su red. Lucian me miró fijamente. ¿Qué has hecho? Utilicé el acceso a la ventilación para conectarme a tus cables de datos. Creé una conexión rudimentaria que me dio acceso de solo lectura. Mantuve su mirada. Los archivos falsificados tienen una ubicación geográfica IPP de Roma. Tengo pruebas. Está en tus registros de diagnóstico medioambiental y el manifiesto falso se activará en 30 minutos. Si la gente de Provenzano aparece en el almacén para interceptar un envío que no existe, tendrás pruebas de que no trabajo para él, porque si lo hiciera, sabría que el envío era falso. Se limitó a mirarme, en silencio, procesando la información. Has pirateado mi sistema medioambiental, dijo lentamente desde una habitación cerrada con llave y sin ordenador para demostrar que no eras la filtración. Estoy muy motivado para no morir. Eres... Se detuvo, se rió, y fue un sonido entrecortado, agudo y real, y lleno de algo que podría haber sido alivio. Eres exactamente como tu padre, brillante, obstinado, completamente aterrador. ¿Es eso un cumplido o una sentencia de muerte? Ambas cosas. Se acercó a la habitación y el espacio entre nosotros se redujo como siempre ocurría cuando nos encontrábamos al alcance de la mano. Si esto funciona, si la gente de Provenzano cae en tu trampa, habrás demostrado tu valía de una forma que ninguna auditoría podría hacerlo. Y si no funciona, entonces ambos descubriremos lo que pasa cuando elijo mal. Su voz volvió a bajar. Mi pulso se aceleró. No estás eligiendo mal. Quiero creer eso. Entonces créelo. No me moví. No di un paso atrás. Sé que tienes miedo. Sé que Sofía te destruyó. Sé que confiar en mí te parece imposible. Mantuve su mirada, pero te pido que lo hagas de todos modos. Me miró fijamente y pude ver la guerra en sus ojos. El miedo contra la fe, el pasado contra el presente, la herida contra la mujer que estaba frente a él. Entonces levantó la mano lenta y deliberadamente y me acarició la mejilla. Se me cortó la respiración. Si me estás mintiendo, dijo en voz baja, este es el momento de marcharte. No te estoy mintiendo. Si esto es un juego, no es un juego, Lucian. Me incliné hacia su palma, sentí su calor, los callos que había notado cuando nos dimos la mano hace más de una semana. Es lo más real que he hecho en 3 años. Su pulgar rozó mi pómulo. Una vez, 2 veces, y luego me besó. No me lo pidió en voz alta. No necesitaba hacerlo porque yo le seguí el juego, abriendo la boca antes de que él lo decidiera. Fueron 8 días de heridas que intentaban curarse en el espacio entre su boca y la mía. Su mano se deslizó entre mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás, y entonces agarré la parte delantera de su camisa, porque el mundo se había reorganizado en torno a ese único momento. Le devolví el beso con fuerza, desesperada, eligiendo esto, eligiéndole a él, eligiendo la confianza por encima de todos los instintos inteligentes que me decían que era peligroso. Su otra mano encontró mi cintura, me atrajo hacia él y mi espalda chocó contra la pared. No fue brusco, solo inevitable. La gravedad, el calor y el hecho de que llevábamos dando vueltas a esto desde el helicóptero. Saqué un sonido que no reconocí. Él lo tragó, moviendo la boca hacia mi garganta, con su aliento caliente contra mi pulso. Sarafina, no pares. Si esto es un error, lo cometemos juntos. Lo aparté, saboreé la confesión en el beso. Yo no soy ella, no soy Sofía, no voy a desaparecer. Su agarre se hizo más fuerte. Prométemelo, te lo prometo. Me besó de nuevo, más profundo, más lento, como si estuviera probando si la confianza podía sentirse así. Desesperada, real y absolutamente aterradora. Alguien golpeó la pared del contenedor. Nos separamos. Lucian respiraba entrecortadamente. Su frente presionaba la mía, su mano aún en mi cabello. Jefe. La voz de Dante era urgente. El almacén. La gente de Provenano acaba de aparecer. Todos ellos. Lucian abrió los ojos. Se encontró con los míos. Tu trampa funcionó. Dijo. Te dije que no mentía. Se rió de verdad y me besó una vez más. Rápido, fuerte y lleno de algo que se parecía peligrosamente a la alegría. Vamos, dijo, cogiéndome de la mano. Vamos a ver cómo Provenzano se destruye a sí mismo, intentando reclamar un cargamento que no existe. Me sacó de aquella habitación, con el pulso aún acelerado, los labios aún hinchados y la certeza profunda
de que acababa de cruzar una línea que nunca podría volver atrás. Yo lo había elegido a él y él me había elegido a mí. Ahora solo teníamos que sobrevivir los próximos 4 días. Las imágenes de vigilancia mostraban exactamente lo que había predicho. 6 vehículos, todo el equipo operativo de Provenzano, posicionados alrededor del almacén como si se prepararan para una gran interceptación, esperando un cargamento que nunca llegaría. Han picado el anzuelo, dijo Dante casi con admiración. Realmente creyeron que ella estaba preparando una entrega porque el manifiesto parecía perfecto. Lucian observaba las imágenes con fría satisfacción. Sarafina sabe cómo crear tapaderas que pasan la inspección. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Les dejamos esperar. Lucian sacó su teléfono, y mientras esperan, voy a hacer algunas llamadas. Para cuando se den cuenta de que no hay ningún envío en el puerto, las autoridades estarán muy interesadas en saber por qué la gente de Provenzano está rodeando un almacén vacío con armas. Vas a conseguir que los arresten. Estoy documentando que la organización de Provenzano intentó interceptar un envío de carga inexistente basándose en información falsa. Su sonrisa era afilada, lo que demuestra que alguien de su red le está proporcionando información errónea, lo que le hace parecer incompetente, lo cual es peor que la violencia en este mundo. Lo observé trabajar, haciendo llamadas, coordinando respuestas, convirtiendo mi desesperada trampa en una victoria estratégica que dañaría la credibilidad de Provenzano durante meses. Los metadatos geográficos, dijo Lucien, sin levantar la vista de su teléfono. Dijiste que eso prueba que los registros fueron falsificados desde Roma. Sí, lo documenté en tus diagnósticos ambientales. Terminal 7, subsección 4B. Lo abrió, lo leyó y su expresión cambió. Alivio, reivindicación y algo más oscuro. Este es exactamente el tipo de detalle que una traición real no tendría, dijo en voz baja. Un falsificador no pensaría en comprobar las etiquetas geográficas. Se centrarían en las credenciales y las marcas de tiempo y darían por sentado que eso era suficiente. Por eso miré allí primero. Dejó el teléfono y se volvió hacia mí. Lo siento, dijo, por no creerte inmediatamente, por encerrarte, por elegir el miedo en lugar de... Se detuvo. Por elegir el miedo, estás perdonada. Lo miré a los ojos. Pero no lo vuelvas a hacer. No lo haré, lo harás. Me acerqué. Porque Sofía rompió algo en ti que no se cura en 8 días. Y la próxima vez que alguien amenace esta operación, tu primer instinto será la sospecha. ¿Y entonces qué hacemos? Me lo preguntas directamente. Me muestras las pruebas y me das la oportunidad de demostrar mi inocencia antes de cerrar la puerta. Mantuve su mirada y le prometí que haría lo mismo por él. Algo cambió en su expresión, que se suavizó. Trato hecho, dijo, y yo le creí, no porque la herida se hubiera curado, sino porque acabábamos de demostrar que podíamos sobrevivir a que se reabriera. Durante los 3 días siguientes, todo se aceleró. El intento de interceptación de Provenzano fue noticia internacional, no como un delito, sino como un espectacular fracaso operativo. Su credibilidad se derrumbó. Sus aliados comenzaron a cuestionar sus redes de inteligencia. Los clientes trasladaron discretamente sus negocios a otros lugares. Paulo permaneció a salvo en la propiedad rural. A 3 días del testimonio, a 3 días de acabar con las redes de tráfico que habían operado sin control durante una década. Y Lucien y yo entramos en un ritmo que parecía menos un acuerdo temporal y más una asociación. Trabajábamos hasta tarde, planificábamos contingencias, revisábamos rutas de extracción. Él me enseñó cómo funcionaba su red. No solo la logística, sino las relaciones, las reglas no escritas, la forma en que el poder se movía a través de espacios que la mayoría de la gente nunca veía. Y en los momentos de tranquilidad entre las sesiones de estrategia, nos conocimos mutuamente. Cuéntame sobre tu primer testigo, le dije una noche, mientras revisaba los horarios de los vuelos y él actualizaba los protocolos de seguridad. ¿Mi primer testigo o el de tu padre? El tuyo. Lucien se recostó en su silla. Una joven de 19 años. Había sido víctima de la trata a través de Polarmo y llevaba un registro de todas las transacciones, todas las rutas, todas las personas involucradas. Cuando escapó o acudió a mí, ¿por qué a mí? Porque me había ganado la reputación de mover cosas discretamente. Pensó que si podía mover carga de forma invisible, podría moverla a ella de la misma manera.
Sonrió levemente. No se equivocaba. ¿Qué le pasó? Testificó. Destruyó la red que la traficó. La trasladaron a Alemania con una nueva identidad y una beca completa para la universidad. Su voz se suavizó. Lo último que supe es que está estudiando Derecho. Quiere procesar casos de tráfico. Tú le diste eso. Ella se lo dio a sí misma. Yo solo la trasladé del punto A al punto B sin que la mataran. Me miró a los ojos. Pero eso me enseñó algo importante. ¿Qué? Que la logística no se limita al transporte de mercancías y los beneficios. Se trata de dar a las personas la oportunidad de convertirse en lo que están destinadas a ser. Hizo una pausa. Tu padre lo entendía y por eso protegía a los testigos, incluso cuando eso le costó la vida. Se me hizo un nudo en la garganta. Nunca me habló de los testigos. No supe que lo hacía hasta después de su muerte. Te estaba protegiendo. Saber algo así te convierte en un objetivo. Y ahora soy un objetivo de todos modos. Ahora eres un socio. La voz de Lucian era tranquila, segura. Hay una diferencia. Lo miré, observando cómo el cansancio había marcado líneas alrededor de sus ojos, cómo su control comenzaba a desmoronarse después de 8 días de estrategia constante. Cuando esto termine, dije con cautela, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué quieres que pase? Pregunté primero. Sonrió. Justo. Dejó su tableta. Quiero ofrecerte un puesto. Oficial, no como contratista, sino como mi estratega logístico. Una asociación en igualdad de condiciones. Tu nombre en las operaciones importantes. Mi corazón dio un vuelco. Y eso es peligroso, permanente, irreversible. No apartó la mirada. Significa que no podrás volver a coordinar vuelos para diplomáticos y fingir que este mundo no existe. Significa que el legado de tu padre pasará a ser totalmente tuyo. Y si digo que no, entonces mantendré mi palabra. Te irás sin problemas. Protegeré tu reputación, aseguraré tu trabajo y nunca más tendrás que volver a verme. Su voz era firme. Pero espero que digas que sí. ¿Por qué? Porque ves cosas que a mí se me escapan. Porque piensas 3 movimientos por delante. Porque en 8 días te has vuelto indispensable. Se inclinó hacia adelante. Y porque no quiero que esto termine. Yo tampoco. Pero antes de que pudiera responder, Dante irrumpió en la sala de guerra. Jefe, tenemos un problema. Lucian se puso de pie inmediatamente. ¿Qué ha pasado? El refugio de Paulo ha sido comprometido. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Cómo? No lo sabemos, pero se acercan varios vehículos y no son nuestros. La expresión de Lucian se volvió fría. ¿Cuánto tiempo tenemos? 15 minutos, quizá menos. Prepara a todo el mundo. Vamos a trasladarlo ahora mismo. Lucian se volvió hacia mí. La ruta de extracción de Kiso. ¿Está lista? Sí, pero se suponía que iba a ser mañana por la noche. No, los planes han cambiado. ¿Puedes hacerlo esta noche? Repasé la logística en mi cabeza. Acceso al aeródromo, despacho de aduanas, ventanas de vuelo, autenticación de cobertura médica. Sí, dije, pero va a ser justo. Tendremos unas 2 horas antes de que alguien note las discrepancias en la autorización. 2 horas son suficientes. Cogió su chaqueta y ya se estaba moviendo. Tú vienes conmigo, Dante. Coordina las rutas de distracción. Haz que Provenzano piense que vamos hacia el norte. ¿A dónde vamos realmente? A Kiso, esta noche. Acabemos con esto antes de que Provenzano tenga otra oportunidad. Y así, 8 días de planificación se comprimieron en 2 horas de ejecución. El movimiento final, el clímax hacia el que estábamos preparando desde el momento en que contesté aquella llamada telefónica. Cogí mi tableta y seguí a Lucian hasta el helicóptero. Teníamos un testigo que salvar y 4 días se habían convertido en 4 horas. El helicóptero atravesó la noche como una cuchilla, con los rotores chirriando contra un viento que no debería haber sido tan fuerte a finales de primavera. Yo estaba en el asiento del copiloto, con la tableta en el regazo, accediendo en tiempo real a los sistemas del aeródromo de Camiso, mientras Lucian coordinaba con Dante a través de los auriculares. ¿A qué distancia están los hombres de Provenzano?, preguntó Lucian. A 10 minutos de la ubicación de Paulo, quizá menos. La voz de Dante era seca, profesional. Nuestro equipo está en el lugar, pero les superan en número 4-1. Diles que lleven a Paulo al punto de extracción. Nos reuniremos con ellos a mitad de camino. Jefe, si Provenzano te atrapa en campo abierto, entonces me atrapará a mí. El tono de Lucian no dejaba lugar a discusiones.
No voy a perder a este testigo por ir sobre seguro. Lo miré. Tenía el rostro serio, decidido, y reconocí esa expresión tras 8 días viéndolo tomar decisiones imposibles. Este era el momento, la prueba que definiría si su red se mantenía en pie o caía. El acceso al aeródromo está listo, dije. Los dedos se movían por el sistema de manifiestos. La cobertura de evacuación médica está activa. Autorización diplomática de la ONU confirmada. La ventana de vuelo se abre en 90 minutos. ¿Se mantendrá si llegamos tarde? Durante 20 minutos. Después, cambia la rotación de la aduana y perdemos nuestra ventana hasta la mañana siguiente. Entonces tendremos 90 minutos para sacar a Paulo de un refugio comprometido a través de 30 kilómetros de carretera abierta hasta un aeródromo que Provenzano seguramente ya conoce. La sonrisa de Lucian era aguda, peligrosa. Debería ser sencillo. No fue sencillo. Nada de lo que ocurrió durante la siguiente hora fue sencillo. El refugio estaba en llamas cuando llegamos. No estaba completamente envuelto en fuego. Solo la esquina norte, con humo negro elevándose contra el cielo estrellado. Una advertencia, un mensaje. Lucian salió del helicóptero antes de que los patines tocaran el suelo. Armado, se dirigió hacia la estructura con la fluidez y eficiencia que le daban décadas de sobrevivir a situaciones exactamente como esta. Yo le seguí, no porque tuviera un arma o entrenamiento, sino porque tenía las coordenadas de extracción y Paulo no sabría en quién confiar sin mí. «Quédate detrás de mí», dijo Lucian, sin mirar atrás. «Soy el único al que reconocerá por las llamadas telefónicas, lo que te convierte en un objetivo. Menos mal que estoy detrás de alguien con un arma». Su mirada decía que discutiríamos mi definición de decisiones seguras. Más tarde, si había un más tarde. Avanzamos por la granja, rápidos, sistemáticos, Lucian despejando las habitaciones con la facilidad de alguien que ha hecho esto demasiadas veces. El humo era más espeso en el interior, acre y asfixiante, pero el fuego aún no se había extendido a la estructura principal. «Paulo», grité en italiano, «soy Sarafina, la hija de Antonio. Venimos a trasladarte». Se abrió una puerta. Segundo piso. Un hombre de unos 60 años, con el pelo revuelto y aterrorizado, sostenía una pequeña bolsa de viaje como si contuviera toda su vida. Y probablemente así era. «Llegaron hace 20 minutos», dijo Paulo, bajando las escaleras demasiado rápido, casi tropezando. «Prendieron fuego. Dijeron que si no salía, quemarían toda la casa conmigo dentro. ¿Dónde están ahora?» «No lo sé. Oí coches gritando. Entonces tu helicóptero». Lucian sacó su teléfono y comprobó algo. Dante los entabló a medio kilómetro al norte. Los alejó de la casa, pero pronto se darán cuenta de que es una distracción. «Entonces nos vamos ahora». Me volví hacia Paulo. «¿Puedes correr?» «Si eso me mantiene con vida, sí». «Bien, porque tenemos 30 kilómetros y 75 minutos». Corrimos. La carretera a Camiso era exactamente el tipo de ruta que elegirías si quisieras evitar los controles y la atención de las autoridades. Terrenos agrícolas estrechos y sinuosos a ambos lados, sin ningún lugar donde esconderse si alguien te acorralaba. Y yo estaba en la parte trasera del todoterreno con Paulo, con el portátil abierto, observando el proceso de autenticación de la cobertura médica como si mi vida dependiera de ello, porque así era. «¿Estado?», preguntó Lucian desde el asiento del conductor, acelerando el vehículo más allá de lo que la carretera permitía. «Se está procesando la cobertura de la preautorización aduanera. He comprobado la marca de tiempo. Quedan 62 minutos antes de que se cierre la ventana». Y Provenzano, mi teléfono vibró. «Dante», respondí por el altavoz. «Jefe, han descubierto el desvío. 3 vehículos se han separado y se dirigen al sur, hacia Camiso». La voz de Dante era tensa. «¿Saben a dónde vas?» Las manos de Lucian se tensaron sobre el volante. «Tiempo estimado de llegada. Están a 20 minutos detrás de ti, pero si te encuentras con tráfico o un control, acortarán la distancia. No nos encontraremos con tráfico». La voz de Lucian era gélida. «Dante, necesito que hagas algo por mí. Dime, si esto sale mal, si Provenzano nos atrapa antes de que subamos a Paulo al avión, necesito que te asegures de que Sarafina salga». Se me revolvió el estómago. «Lucian, no es negociable». No me miró. «Dante, prométemelo». «Jefe, prométemelo». Una pausa. «Entonces te lo prometo». Lucian terminó la llamada. Me quedé mirando su nuca,
La rabia y el miedo luchaban en mi pecho. Tú no puedes tomar esa decisión, dije en voz baja. Ya lo he hecho. No voy a dejarte. Lo harás si le ordeno a Dante que te saque a la fuerza. Ahora me miraba por el espejo retrovisor. Este era siempre el riesgo, Sarafina. Sabías que el riesgo era mantener vivo a Paulo, no sacrificarte a ti misma. Si hay que elegir entre que Paulo testifique y que yo sobreviva, gana el testimonio. Su voz era plana, definitiva, y ese es el trabajo. Paulo miró a ambos, comprendiendo claramente que se había convertido en el centro de una pelea que no tenía nada que ver con las redes de tráfico y todo que ver con dos personas que habían pasado 8 días aprendiendo a confiar la una en la otra. ¿A qué distancia está el aeródromo?, preguntó Paulo en voz baja. Consulté el GPS, a 15 kilómetros. ¿Y a qué distancia están ellos? Lo suficientemente cerca. Paulo dejó su bolsa de viaje, sacó un teléfono que no reconocí y empezó a escribir. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Hacer una llamada. Me miró. Tu padre me salvó la vida hace 3 años. Me sacó de una situación en la que debería haber muerto. Le debo una, lo que significa que te debo una a ti. Paulo, llevé un registro. Todo. Rutas, nombres, cuentas bancarias, empresas ficticias, no solo el tráfico, todo lo que toca la red de Provenzano. Terminó de escribir y pulsó enviar. Jack acaba de enviar copias a 3 periodistas, 2 fiscales y un grupo de trabajo federal. Lucian giró bruscamente la cabeza hacia él. ¿Qué has hecho? He enviado las pruebas antes de tiempo. La voz de Paulo era firme, tranquila. Si Provenzano me mata ahora, no importa. El testimonio se presentará de todos modos a través de los registros. Así no funciona la protección de testigos. Ya no me importa la protección. Paulo miró a Lucian a los ojos a través del espejo. Me importa asegurarme de que esos cabrones vayan a la cárcel. Si muero esta noche, ellos seguirán perdiendo, lo que significa que Provenzano no tiene motivos para perseguirnos. Mi teléfono vibró. Era Dante otra vez. Jefe, no te lo vas a creer. Los vehículos de Provenzano se acaban de detener. Están dando la vuelta. Lucian estaba completamente sorprendido. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero se dirigen hacia el norte. ¿Estás libre? Paulo sonrió levemente. Es porque alguien de la red de Provenzano acaba de llamarle para decirle que las pruebas ya se han hecho públicas. Matarme ya no tiene sentido. El todoterreno estaba en silencio. Entonces Lucian empezó a reír, una risa auténtica que sonaba oxidada por falta de uso. Acabas de convertirte en un objetivo sin valor, dijo, al revelar las pruebas antes de tiempo. Me he liberado, corrigió Paulo. Hay una diferencia. Miré a este hombre, de unos 60 años, aterrorizado, con una bolsa de viaje y un teléfono desechable, y vi exactamente lo que mi padre debió de ver hace 3 años. Alguien lo suficientemente valiente como para arriesgar su propia seguridad para garantizar que se hiciera justicia. Aún vas a testificar, le dije, en persona, porque ponerte en el estrado lo hace real de una forma que los documentos nunca podrán. Lo sé, dijo Paulo, cogiendo su bolsa, pero ahora viviré lo suficiente para hacerlo. El aeródromo de Camiso a las 2 de la madrugada se parecía exactamente a cualquier otro pequeño aeropuerto siciliano por el que había pasado, con pocos fondos, poco personal y absolutamente perfecto para trasladar a personas que no querían llamar la atención. El avión de evacuación médica estaba esperando, un pequeño jet con el distintivo de la ONU y una tripulación que no conocía, pero cuyas credenciales había verificado de 6 maneras diferentes. Lucian acompañó personalmente a Paulo por la pista y yo lo observé desde el todoterreno, asegurándome de que la documentación aduanera se tramitara sin problemas. Así fue, porque yo era muy bueno en mi trabajo. Cuando Paulo estuvo a salvo en el avión, Lucian regresó al vehículo, se deslizó en el asiento del conductor, no arrancó el motor, solo se quedó allí sentado mirando el jet mientras rodaba hacia la pista. Lo hemos conseguido, dijo finalmente. Lo hemos conseguido. Paulo testifica. Parti miró su reloj. 6 horas. Las redes se derrumban. Provenzano lo pierde todo. Y tú ganas. Ganamos. Se volvió para mirarme. Tú construiste la ruta. Tú detectaste los patrones. Tú lo mantuviste con vida cuando todo mi plan se vino abajo. Tú me sacaste del aeropuerto. Tú protegiste mi trabajo. Tú confiaste en mí cuando todos tus instintos te decían que no lo hicieras. Sostuve su mirada.
Lo hicimos juntos. Los motores del jet rugieron. Lo vimos despegar, llevando a un testigo que destruiría 6 redes criminales con su testimonio, llevando la prueba de que la competencia silenciosa venció a la violencia pública, de que Lucian Corinthus era exactamente lo que había pasado 15 años construyendo, el corredor más confiable de Sicilia. La oferta de asociación, dijo Lucian en voz baja. ¿Tienes una respuesta? Lo había estado pensando durante 3 días, a través del beso, a través de la crisis de confianza. Había abandonado la desesperada carrera por salvar a un testigo que acababa de salvarse a sí mismo. Sí, dije. Y primero quiero garantías. Su boca se crispó, casi en una sonrisa. Estás negociando de nuevo. Estoy aclarando los términos. Me giré para mirarlo de frente. Si hago esto, si me convierto oficialmente en tu estratega logístico, necesito saber qué significa eso realmente. Una asociación en igualdad de condiciones, tu nombre en las operaciones, acceso total a las redes y los recursos, y vida personal. ¿Y qué hay de eso? ¿Tengo uno o este trabajo lo consume todo? Lucian se quedó callado por un momento. No voy a mentir y decir que este mundo respeta los límites. No lo hace, pero yo los respeto. Si necesitas tiempo, espacio, separación entre el trabajo y tu vida, yo lo protegeré. Incluso si te cuesta operativamente, incluso entonces, su voz era suave, segura. No soy un error de Sofía, Sarafina, o no te sacrificaré por la red. Nunca. Le creí, no porque nunca cometiera errores, sino porque acabábamos de sobrevivir a la mayor prueba. Su herida se abrió y ambos luchamos para superarla. De acuerdo, dije. De acuerdo, tienes que pensarlo. Oh, de acuerdo, estás diciendo que sí. Vale, digo que sí, sonreí con una condición. Dime cuál. Dormir de verdad, comer de verdad, tiempo de verdad para averiguar qué es esto, señalé entre nosotros. Cuando no estemos llevando a cabo operaciones y esquivando ataques del sindicato. Son 3 condiciones. Táctica de negociación. Se supone que debes hacer una contraoferta. Lucian se inclinó sobre la consola central, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el agotamiento en sus ojos, el alivio y algo más que se parecía peligrosamente a la esperanza. Contraoferta, dijo en voz baja. Dormimos, comemos y tenemos tiempo. Incluso entonces, averiguamos si esto es solo adrenalina y proximidad o si es algo por lo que vale la pena construir una vida. Se me cortó la respiración. Es un trato mejor. Eso pensaba. Esta vez me besó suavemente, despacio, el tipo de beso que no necesitaba urgencia porque por fin teníamos tiempo. Cuando se apartó, yo sonreía. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Ahora volvemos a Marsala. Dormimos 12 horas. Vemos cómo el testimonio de Paulo destruye 6 cadenas de televisión en directo. Lucian arrancó el motor y entonces empezamos a construir algo que perdure. Suena perfecto. No lo será. Este mundo es brutal y complicado, y vas a odiar algunas partes. Probablemente. Me recosté en mi asiento. Pero soy buena con lo complicado y ya he terminado de desperdiciar mi potencial en personas que piensan que soy un lastre. La sonrisa de Lucian era real, cálida, del tipo que solo había visto fugazmente durante 12 días. Bienvenida a la sociedad, Sarafina. Dory. Me alegro de estar aquí, Lucian Corinthus. Volvimos a Marsala mientras amanecía en Sicilia, y me di cuenta de que, en algún momento de esos 12 días, había dejado de huir del legado de mi padre y había empezado a construir el mío propio. 6 meses después, la oficina tenía vistas al puerto de Palermo. Y, si no sabías lo que estabas viendo, parecía cualquier otra operación logística. Mesas, ordenadores, gente moviendo envíos por el Mediterráneo. Pero yo sabía lo que estaba viendo. Y era hermoso. La ruta de Marsella está despejada, dije, revisando el manifiesto en mi tableta. Cliente confirmado. Aduanas preautorizadas, sin incidencias. Dante asintió desde el otro lado de la mesa de conferencias. Y la ruta alternativa, lista por si la necesitamos. Lo estoy. Pero no la necesitaremos. De todos modos, abrí el archivo de contingencia. El tiempo está despejado. No hay complicaciones políticas. Debería ir bien. Debería no es una garantía en este negocio. Nada es una garantía, pero la matriz de probabilidad favorece el éxito. Sonreí. Confía en los datos, gruñó Dante. Era la forma que tenía Dante de mostrar su acuerdo. Tras 6 meses de colaboración,
Había aprendido a leerlo como leía los manifiestos, buscando los patrones bajo la superficie. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Lucian entró con el teléfono pegado a la oreja, terminando una conversación en griego que sonaba muy bien o muy mal. Cuando terminó la llamada sonreía. La expansión de Atenas está aprobada, dijo. Tendremos acceso completo al corredor el mes que viene. Es la tercera expansión importante de este trimestre. Abrí el mapa de operaciones. Vamos a necesitar más coordinadores. Ya estoy en ello. Dante entrevistará a los candidatos la semana que viene. Lucian se acercó a mí y miró el mapa con la satisfacción que produce haber construido algo que realmente funciona. ¿Cómo va la ruta de Marsella? Perfecta, como siempre. Has dicho lo mismo de las últimas 9 operaciones. Como soy muy buena en mi trabajo, le miré. Además, porque contrataste a gente muy buena y me diste los recursos para planificar adecuadamente. Asociación, corrigió. No estás contratada. Eres esencial. 6 meses. Y aún así lo dijo como si le sorprendiera la verdad. La oficina había cambiado desde el testimonio de Paulo. Las redes que se habían derrumbado habían creado oportunidades, en su mayoría legítimas, para operaciones logísticas que no implicaban tráfico ni violencia. Nos habíamos expandido con cuidado. Ella construyó estratégicamente algo que operaba en los espacios grises, pero sin cruzar al lado oscuro. No era perfecto. Todavía había amenazas, todavía había rivales que ponían a prueba nuestros límites, pero los manejábamos juntos. ¿Cena esta noche?, preguntó Lucian, cerrando la puerta de la sala de conferencias después de que Dante se fuera. ¿No puedo tener una reunión con la Junta de Aviación sobre ese puesto de consultor? El legítimo, el muy legítimo. Hace 6 meses, la empresa de Marco me había ofrecido un puesto de consultora senior, estrategia de enraizamiento de alto nivel, gestión de crisis, el tipo de trabajo que utilizaba mis habilidades sin pedirme que fingiera que mi padre nunca había existido. Quieren que revise toda su red mediterránea en busca de ineficiencias. ¿Vas a decirles que las ineficiencias son intencionadas? ¿Que la mitad de sus raíces están diseñadas para ser lentas, de modo que nuestra red pueda socavarlas? Sonreí. Por supuesto que no. Voy a escribir un informe muy detallado que, misteriosamente, no menciona nuestras ventajas competitivas. Me encanta cuando eres astuto. Te encanta cuando soy eficaz. Las dos cosas. Me atrajo hacia él, colocando las manos en mi cintura en un gesto que se había vuelto familiar durante los 6 meses que llevábamos descubriendo qué era esto cuando no estábamos dirigiendo operaciones. Las dos cosas son ciertas. Lo besé rápido, con naturalidad, con el tipo de intimidad que no necesitaba urgencia, porque habíamos construido algo que tenía tiempo para crecer. Debo irme, le dije contra su boca. Tengo una reunión en 1 hora. Entonces es esta noche, después de tu reunión. Esta noche. Cogí mi tableta, mi bolso y me dirigí a la puerta. Me detuve y me volví. Lucian. Sí. Gracias por qué. Por verme y por confiar en mí. Por construir algo en lo que ya no tengo que ser invisible. Su expresión se suavizó. Nunca fuiste invisible, Sarafina. Solo trabajabas para gente que se negaba a mirar. Sonreí. Menos mal que encontré mejores socios. Los mejores. Él asintió. Salí de la oficina y caminé bajo la luz del sol de Polarmo, pensando en la llamada telefónica que lo había cambiado todo hacía 12 días y 6 meses. Mi padre había protegido a testigos porque creía que algunas cosas importaban más que la seguridad. Yo había heredado esa creencia, pero también había heredado algo más, el conocimiento de que se podía hacer un trabajo peligroso y aún así construir una vida, que elegir un propósito por encima de la comodidad no era lo mismo que elegir la destrucción. Saqué mi teléfono y revisé los mensajes. Uno de la Junta de Aviación confirmando mi reunión. Uno de Dante con los protocolos de seguridad actualizados. Uno de Lucian. Cena a las 8, en el sitio que te gusta. Ponte algo que no sea táctico. Me reí. Le respondí. ¿Sabes que solo tengo ropa táctica? Su respuesta fue inmediata. Mentira, he visto tu armario. Vale, algo semitáctico. Perfecto. Caminé por Polarmo, la ciudad que mi padre había muerto protegiendo, la ciudad que casi había abandonado, la ciudad que se había convertido en mi hogar de una forma que nunca hubiera imaginado. Y pensé en la chica que había contestado una llamada telefónica en Sicilia hacía 12 días, aterrorizada, atrapada y tratando de no ahogarse.
se había convertido en otra persona. Alguien que construía rutas para testigos y logística para un imperio criminal que poco a poco se estaba volviendo más limpio. Alguien que negociaba asociaciones en lugar de aceptar migajas. Alguien que había elegido la confianza por encima del miedo, incluso cuando el miedo era más seguro. Alguien que estaba exactamente donde debía estar. Tenía una reunión a la que acudir, una cena a la que asistir, una red que dirigir y, por primera vez en 3 años, no estaba desperdiciando mi potencial en personas que no lo veían. Estaba construyendo algo importante con alguien que me veía por completo. Y eso valía la pena cada elección peligrosa, complicada e imposible que me había traído hasta aquí. Gracias por escuchar hasta el final. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para no perderte la próxima historia de amor de la mafia. Y cuéntame en los comentarios desde dónde la estás escuchando. Tus comentarios me ayudan mucho a mejorarlas para ti. Gracias por dejar que mis historias te hagan compañía. Significa mucho más de lo que imaginas.